Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Omar Osorio Moretti y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quisiera compartirles la impresión que he tenido después de un tiempo bastante prolongado y detenido de revisión, de lectura, de un material que en principio pues consideraba que que podría serme de mucho provecho de manera académica y de conocimiento pues del área literaria, específicamente pues de Venezuela, que es una de las materias que suelo, digamos, estudiar con frecuencia y gusto. Y bueno, lamentablemente considero que hay muchas cosas que merecen la pena mencionarse en este video, no tanto a manera de escarnio público ni mucho menos humillación. Yo soy de los que piensa que cualquier comentario sobre un texto es válido siempre y cuando haya los argumentos necesarios para sustentar eso, y ciertamente no soy de los que asume que adjetivar a diestra y siniestra y mucho menos insultar es una categoría crítica para comprender los objetos literarios y los libros. Así que en este sentido, pues este comentario, esta reseña crítica que quiero hacer sobre este texto bueno, no sino coordinado por el crítico literario Víctor Bravo, llamado Diccionario General de la Literatura Venezolana, va más en función de un poco explicar cuál es mi postura, por qué considero que hay unas deficiencias importantes en este texto y que de alguna manera, pues en el ámbito de la investigación deberían tomarse en cuenta, porque a fin de cuentas hay mucho en juego a la hora de hacer esto y no solamente a nivel de dinero, a nivel de tiempo, que son elementos sin duda importantísimos, sino también pues de prestigio en el ámbito pues en el cual pues vamos a desarrollarnos, ¿no? Entonces, bueno, este texto que les acabo de mostrar, que notarán que es increíblemente grande, increíblemente pesado y además increíblemente voluminoso. Estamos hablando de casi 700 páginas para que se hagan la idea de lo grande que puede ser. Lo voy a poner en contraste con otro libro que tengo acá. Si lo ponemos al lado, es enorme lo que tenemos acá, ¿bien? Confieso que este texto que lo publicó la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericanos, una editorial pues de mucho prestigio desde sus inicios a mediados del siglo XX, en los años 60, fue incluso llegado a ser comparado con el Fondo de Cultura Económica de México. Bueno, realmente lo compré con mucho interés y con mucho entusiasmo de cara pues a mi profesión y de alguna manera a mi desarrollo, digamos, personal, ¿no? De manera que, bueno, cuando uno lee este texto, uno inevitablemente piensa en una edición que se hizo en la Universidad de los Andes en los años 70, si mal no recuerdo, 74, 73, que hubo un libro bajo este mismo título, que estuvo bajo la coordinación de Lubio Cardoso, una persona muy importante en el ámbito, sobre todo de la literatura, ¿no? Miembros de NHAA y además profesor él mismo de la Universidad de los Andes y llegó a publicar algunos textos en el área de la crítica literaria. Bueno, cuando uno comienza a leer este texto, uno pareciera tener muy claro qué es lo que se va a encontrar, porque, digamos, Víctor Bravo, pues no es un recién llegado en esta materia y tiene una cantidad de trabajos que hablan por él y que demuestran una gran solvencia en esta área, lo que de alguna manera pues me hizo entender que la introducción de este texto estaba muy clara en los parámetros, ¿bien? Y una de las cosas que señala de esta versión nueva, que tiene el mismo nombre de la versión del año 74, aunque es un nuevo libro, básicamente lo que dice es, y voy a citar algunas partes importantes, es que esta versión es una continuación, profundización y actualización del Diccionario General de la Literatura Venezolana, que el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres, bajo la coordinación del profesor Lubio Cardoso,
presentar ante la comunidad académica en el año 1974. La primera edición del diccionario vino a llenar un vacío en la necesidad de información global y sistemática de la literatura venezolana y en la necesidad de establecer un horizonte de valoración e interpretación de nuestra literatura en el amplio espectro de la literatura. Estamos hablando de un trabajo que, según Víctor Bravo, terminó, digamos, más que terminó, como que se abandonó, ¿no? Un poco como lo que decía Paul Valery de las obras literarias, ¿no? Que las obras no se terminaban, sino que se abandonaban. Bueno, a veces ocurre mucho estas cosas, sobre todo en ámbitos, digamos, de la investigación tan vasta como un diccionario de literatura, ¿no? Y uno de los principios de composición a los que obedeció dice: el proyecto convocó la participación de especialistas del país y fuera de él, y la respuesta generosa y activa de grupos de investigadores hace hoy posible que el diccionario se constituya en la presencia de una multiplicidad de perspectivas sobre nuestra literatura. Con estos dos elementos, que son bastante plausibles y que son esperables de cualquier material tan importante como un diccionario, que se espera que sea una referencia en el ámbito, pues, de esta área, llama mucho la atención cuando uno empieza a estudiar el texto de manera detenida. Y creo que los señalamientos que yo voy a hacer son importantes para incluso aquellas personas que están empezando en este ámbito de la investigación y que de alguna manera están ávidas de conocer cómo deben funcionar más o menos un tipo de publicación de este estilo. No vamos a entrar en las pertinencias que algunas personas quizá con mucha lucidez pudieran hacer con una obra de este estilo, en el sentido de que todos sabemos que los diccionarios, por lo general en una época tecnológica donde las cosas se actualizan a una velocidad mucho mayor, quizá no era tan necesario hacer una edición impresa. Quizá hubiese sido mucho mayor, según algunas personas, mucho mejor hacer una edición digital y sobre esa base pues ir actualizándolo, como ocurre con algunas digamos, enciclopedias muy populares como Wikipedia, ¿no? Con la gran diferencia de que Wikipedia no estaría hecha por especialistas y esto sí. Esos son elementos que se pueden discutir y que de alguna manera no vamos a entrar acá, tomando en cuenta, digamos, el corazón de esto que se pudiera repetir. O sea, el error hubiese estado tanto en versión impresa como en versión digital. Lo otro son elementos que podemos señalar. ¿Qué elementos me parece a mí que de alguna manera me decepcionaron al momento de leer este texto? El primero, que es algo que en el ámbito de las letras, nosotros estudiamos letras y de alguna manera es algo que se nos pide con mucho énfasis, es que cuidemos en la medida de lo posible el lenguaje y estemos muy atentos a cómo pues elaboramos la escritura. Y lamentablemente en este texto nos encontramos en una u otra ocasión con ciertos detalles, no solamente de orden ortotipográfico, que ya es bastante tomando en cuenta una edición que demanda mucho esfuerzo y además se ve una edición costosa, aunque no lo es porque es subsidiada, pero eso no da derecho a descuidar este tipo de cosas, sino que además encontramos errores ya de ortografía, algunos autores a los que se les confunde las letras, autores que no tienen las palabras adecuadas, se equivocan en algunas ocasiones con algunos títulos y ese tipo de detalles, uno o dos detalles de esos pues quizás se pueden pasar, pero ya cuando tenemos 600 y pico de páginas, eso lo que promete es por una parte, un índice de error bastante alto y por otra parte delata que no se hizo la labor correspondiente de corroborar si el título de esa novela en efecto era ese o si de alguna manera ese era el verdadero nombre del autor. Hay un descuido muy importante en el ámbito de la corrección ortotipográfica y de estilo que delata una carencia muy importante de esa profesión en el país. Si estamos hablando de una editorial como Monte Ávila que no le presta atención a esto en un libro de su autoría, pues ya podemos imaginar cómo serán en el resto pues, de las editoriales que quizá no puedan costearse un trabajo de ese estilo. Con lo cual, pues lamentablemente el oficio
del escritor y el oficio del editor todavía en este país tiene mucho camino por andar. Viendo nada más esta primera parte, que insisto, no debería ocurrir en un ámbito como el de la literatura. El segundo aspecto que me llama la atención tiene que ver básicamente con que el diccionario no pareciera responder a lo que un diccionario es. Digamos, ¿qué es un diccionario? No voy a entrar en detalles profundos, pero todos sabemos que un diccionario, además de tener un orden alfabético, tiene una finalidad pedagógica y además es altamente informativo porque busca llegar a una comunidad, digamos, neófita en ciertos temas. De manera que el diccionario es un instrumento de educación, es un instrumento de poner al lector en sintonía con el tema por primera vez. No es un discurso científico, no es un discurso que vaya a romper la tradición crítica que se haya establecido sobre ciertos temas y mucho menos es una forma de, digámoslo así, querer debatir con las nuevas tendencias que se estén haciendo en ese momento. Eso no es un diccionario, es una obra de consulta que tiene un primer acercamiento para personas de todos los niveles y por lo general tendiendo a la baja. A un diccionario no te va por lo general el que se sepa las palabras, ¿verdad? Si uno sabe el significado de casa, no vas a ir a que te digan algo que ya tú sabes, te va el que no sabe. Lo mismo ocurre con un diccionario de literatura. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a un diccionario de este estilo y sobre todo a este diccionario? Voy a poner nada más un solo ejemplo para no hacer este video más largo. Pero cuando nosotros nos acercamos a la página 296, donde entramos a la entrada de Ifigenia, una novela muy importante de una escritora llamada Teresa de la Parra, una obra que se publicó en 1929, si mal no recuerdo, vamos a encontrar la siguiente entrada. Fíjense cómo inicia la entrada de la novela Ifigenia de Teresa de la Parra. Dice así: el problema del sujeto y de la verdad será planteado en 1924 en Ifigenia de Teresa de la Parra. Michel Foucault ha observado que en el centro de la literatura moderna nace la pregunta ¿quién habla? En la carta o en el diario de María Eugenia Alonso, el personaje de la novela de la Divina Teresa, la pregunta se amplía en espectro de complejidad. ¿Por qué se escribe? Y continúa. Aquí hay un problema muy importante desde el punto de vista metodológico, porque esto que acabo de leer no forma parte de un discurso de orden expositivo que muestre, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de Ifigenia, quién es la autora de Ifigenia, en qué época se edita, qué editorial lo edita, cuáles son las circunstancias de edición, cuál es la posible trama, a qué género pertenece, cuál es la recepción, cuáles han sido las reediciones, cuál es la importancia de esta obra dentro de la producción literaria nacional o la producción de Teresa de la Parra. Nada de esto aparece aquí. Aquí lo que aparece es análisis puro y duro de un aspecto que se presume que se va a brindar en calidad de contribución nueva a lo que se hizo de Ifigenia. Esto no es algo competente ni procedente en un diccionario, porque la persona que quiere saber de Ifigenia no está en capacidad de conocer esto. Entonces esto lo que va es a desorientar. Es como que usted vaya a un diccionario de la Real Academia Española y le vengan con una nueva interpretación filológica de qué significa tal palabra y además poniendo a citar autoridades que están en ese momento reflexionando sobre ese término. Sencillamente uno va a sentir que hay algo fuera de lugar y en efecto hay algo fuera de lugar en esta entrada y es que no es una entrada de diccionario, además es como un corta y pega de un paper, de un artículo que se ha puesto allí para llenar una información que se necesitaba, que era en ese caso la novela Ifigenia. Esto hace de la entrada inoperante desde el punto de vista del conocimiento de la misma y por ende no está siguiendo los parámetros de lo que es un diccionario. Es un antidiccionario en muchos sentidos. Es antipedagógico, es
antiinformativo y de alguna manera no cumple su función. Y como esto encontramos muchísimos más. De verdad, hablar sistemáticamente de cuáles pueden ser los errores es algo que vale la pena hacerlo, pero que no lo voy a hacer por motivos de espacio. Y esto es algo que un coordinador debió haber visto. Esto es algo que alguien que tiene experiencia como Víctor Bravo, porque insisto, no es un recién llegado y tiene una vasta experiencia como crítico, debió haber visto. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué esto se repite? ¿Por qué la mayoría de las entradas no son entradas, sino que son como fragmentos de análisis que hacen personas, que eso es otro punto que vamos a llegar, están poniendo allí? ¿Por qué hace eso? Es un punto muy, muy grave y que realmente delata que alguien no hizo bien el trabajo que tenía que hacer. Y por lo tanto, el diccionario no tiene la calidad que se presumía que debía tener tampoco. El segundo elemento es que hay escasos investigadores. Acabo de leer hace poco en la página 10 que se propuso la colaboración de investigadores, digamos, contemporáneos, tanto de Venezuela como de fuera de Venezuela, que de alguna manera aumentaran y le dieran calidad a esa, digamos, a esa publicación. ¿Y qué es lo que yo me encuentro cuando empiezo a revisar quiénes están detrás de cada uno de estos artículos? Pues me encuentro dos cosas terribles, dos cosas que no deben ocurrir en un texto que está prometiendo algo completamente distinto. Lo primero es que todos, absolutamente todos, los investigadores que encontré son investigadores venezolanos, que no hay nada malo en eso, pero habían prometido también internacionales. Uno podría decir, bueno, pero ya vamos a está Ángel Rama, pero Ángel Rama se nacionalizó venezolano. Ángel Rama es venezolano por ley. Que a otros por cultura no les guste lo que sea, problema de ellos. Pero desde el punto de vista jurídico, Ángel Rama es tan venezolano como puedo serlo yo u otra persona, por nacionalización. Y si no, pues nada, vayan contra un estado jurídico que dice eso y después de que cambien la lógica jurídica, pues podemos decir que no es venezolano. Pero en términos jurídicos e incluso en buena parte culturales, Ángel Rama es un crítico literario venezolano. Entonces, exceptuando a Ángel Rama, no vamos a encontrar críticos internacionales, pero ese no es el problema ni siquiera. El problema es que todos los críticos que encontré venezolanos, todos, o en su gran mayoría, están muertos y murieron en el siglo XX. Les voy a citar en la lista que yo logré encontrar a vuelo de pájaro. Pedro Pablo Linares, Pedro Graces, Ángel Rama, Orlando Araujo, Juan Liscano, Domingo Miliani, Eduardo Crema, Efraín Subero, Julio E. Miranda, incluso Luis Correa, Leoncio Martínez, Esdras Parra. Es decir, estamos hablando de gente que murió mucho antes de que este proyecto fuera concebido, lo cual es un anacronismo sospechoso y que una vez más pone la sospecha sobre qué pasó en la elaboración de este trabajo y por qué prometen algo que no están ofreciendo. Porque aquí no hay ningún crítico contemporáneo, ninguno. Todos están muertos y todos están muertos en su inmensa mayoría antes de que el diccionario estuviera haciéndose. Y no solamente eso, sino que cuando uno ve las entradas de estos personajes, no son entradas que ellos hicieron, por razones obvias estaban muertos, sino que hicieron a mediados del siglo XX. Hicieron un copia y pega de una entrada que escribieron en el Nacional en el papel literario, que escribieron en algún libro de crítica literaria, que dictaron en alguna clase, lo agarraron de allí y sencillamente lo pegaron en esa entrada. Eso no es profesional. Eso tampoco es un diccionario. Eso es sencillamente una labor, lamentablemente, digamos, primero por una parte fuera antiética, es antiético, y segundo, no es profesional, para ponerlo en términos respetuosos, y no promete lo que cumple. Entonces, una vez más, no está haciendo lo que debería ser un diccionario. Y el segundo elemento es que cuando no encontramos eso, encontramos redacción. Es la palabra que más se repite en cada una de las entradas. Redacción, redacción, redacción. ¿Quién escribió eso? Dice redacción, pero mucho de la forma en que está escrita da la impresión de que vienen de
otras entradas sacadas, quién sabe de dónde. De manera que las entradas no son originales, son de alguna manera plagios de otros lugares y lo colocaron allí. Eso resta muchísimo más la calidad si tomamos en cuenta lo que acabo de decir anteriormente. ¿Ok? Escasos investigadores, investigadores muertos antes de que ese proyecto tuviera idea y prácticamente anónimos, anónimos, que no sabemos muy bien quién responde por eso. Y el otro elemento que me parece también es, digamos, como mínimo incomprensible, es que la revista tiene en sus entradas referentes que son ajenos a la naturaleza de un diccionario de literatura y tiene personajes que no son compatibles tampoco con la idea de la literatura venezolana. Entonces, por ejemplo, nos encontramos mucho más adelante, que en las entradas de las revistas, que uno podría decir, bueno, podemos encontrar la revista Válvula, podemos encontrar las revistas del techo de la ballena, las publicaciones del techo de la ballena, la revista del Sádico Ilustrado, que ciertamente tuvieron algunas relaciones con la literatura, sin duda algunas están allí, pero también nos encontramos, por ejemplo, con revistas como las siguientes, la revista de gastronomía, cocina y vino. ¿Qué hace una revista de gastronomía, cocina y vino en un diccionario general de la literatura venezolana? La revista Extracámara, una revista dedicada a la fotografía. Yo no tengo nada en contra de esas revistas y estoy seguro de que en sus ámbitos respectivos son referentes icónicos para los cocineros y para los fotógrafos. Pero aquí, ¿por qué aquí? ¿Nadie vio estas entradas cuando las pusieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Este tipo de cosas genera mayor incoherencia en el proyecto que se está generando. Pero no solamente eso, sino que encontramos además autores como Rómulo Betancourt, un político venezolano sin duda muy importante, considero como muchos que es el padre de la democracia venezolana, eh, pero ¿qué hace en el área de la diccionario de la literatura? Simón Bolívar, un referente sin duda muy importante en el pensamiento latinoamericano, militar, estadista, sí, pero ¿qué hace en el área de la literatura? No vale que le hayan atribuido el famoso delirio sobre el Chimborazo, sobre el cual también hay muchas dudas de autoría y una sola cosa. O unos versos que encontraron por allí en el siglo XIX a modo de verso social. O Teodoro Pekov. ¿Qué hace Teodoro Pekov en este Diccionario General de la Literatura Venezolana? ¿Qué novelas tiene? ¿Qué obras de teatro? La única razón, y aquí esto además hablaría de un error conceptual muy importante también, es que se confunda a lo que hicieron estas personas con el género de ensayo, que es otro tema que he tocado en algunos videos y que puedo colocar acá para que lo vean. Y es esa idea de que todo lo que transmita ideas es ensayo. Eso no es verdad. Una persona puede escribir un artículo y ese artículo no será un ensayo. Una persona puede escribir un tratado y eso no es un ensayo. Y mucho menos en el ámbito en el que se desenvolvieron estas personas, que fueron la política y el mundo militar. Entonces, el hecho de que transmitan ideas no quiere decir que sean ensayistas. A lo mejor allí rondó ese mito de que todo lo que transmite ideas es ensayo y por lo tanto todo puede ser sujeto a una mirada de literatura, una mirada literaria. No es verdad. Entonces aquí hay un problema también conceptual al definir ese tipo de género. Pero insisto, estos errores pueden pasar, sí, de hecho están pasando acá. Pero lo que no debería es salir al final porque debe haber una labor importante de edición, de coordinación, de que alguien esté detrás de todo esto y diga qué cosas tienen que estar y cuáles no y por qué. Si esto lo hubiese hecho un coordinador que es historiador, se lo puedo comprender porque no tiene las nociones. Pero en el caso de Víctor Bravo la sabía. ¿Qué pasó?
Al final, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo peor que podría haber pasado en una edición académica, en el sentido de que estuvo regida por académicos, por investigadores, con una finalidad divulgativa, que es que tenemos una gran cantidad de material que se gastó, que generó esfuerzo, gasto, que costó mucho, aunque estuvo subsidiado, pero alguien tuvo que pagar por esto. Por lo general, si es subsidiado, lo pagamos nosotros, los ciudadanos. Y además de eso, un texto que nos sirve para mucho. Que cuando nosotros estemos buscando, o no vamos a encontrar la entrada, o vamos a encontrar cosas que no podemos entender porque queremos conocer por primera vez algo y nos lanzan un paper. Entonces, básicamente esto es la mejor prueba de lo que lamentablemente no debemos hacer en el ámbito de la edición académica. Yo estoy seguro de que de haber tomado en consideración todos estos elementos que yo acabo de decir, estaríamos ante uno de los referentes más importantes que se hayan escrito en materia académica de nuestro siglo XXI. Esto hubiese estado a la talla, por ejemplo, de trabajos críticos literarios como Nación y Literatura o como los cánones que se han hecho en la editorial Equinoccio del cuento venezolano y de la poesía venezolana y de la novela venezolana que se está gestando en este momento. Pero lamentablemente pues no pudo ser así. Y como digo, esto no es para humillar a nadie, esto no es para atacar a nadie. De hecho, reconozco la labor que ha tenido en la crítica Víctor Bravo, pero en esta ocasión es algo que lamentablemente, digamos, creo que callar tampoco es tan ético. En ese sentido, si a uno le parece poco ético reseñar negativamente algo, ante lo cual yo no estoy en desacuerdo, uno puede reseñar como uno quiera, porque a fin de cuentas uno lo compró, uno le dedicó parte de su vida a eso y tuvo una reacción determinada, con lo cual uno puede retribuirle de una manera u otra, pero argumentando. Y bueno, nada, esto era lo que quería comentarles. Cualquier duda o comentario pueden hacerlo en el cajetín de preguntas y sin duda alguna si tienen alguna sugerencia que se trate en este canal, pues es bienvenida y sin duda alguna de tener posibilidades, las haremos para seguir creciendo como comunidad. Gracias por estar acá y seguimos en contacto en próximos videos.